Entonces, comenzamos, ¿bien? Dentro o lo que cabe en cada una de estas puntas, ¿sí? Tenemos una función específica para cada acción como tal, para tomar en cada acción, ¿bien? Entonces tenemos en la primera punta, ¿sí? En la primera punta dice detectar, ¿bien? Entonces yo le voy a preguntar, en este caso, a Cristian Pérez. Saludos, Cristian. Saludos, profe. ¿Cómo te va, Cristian? Bien, aquí estamos. Bien. De turno. Qué bien. Cristian, ¿cuál sería para ti tu función como operador de vehículo de emergencia? No como TENS, no como paramédico, ni como enfermero, que es lo que casi siempre conseguimos en las imágenes que hacen alusión por internet y el certificado que siempre se da en ese perfil. Quiero que lo interpretemos como operador de vehículo de emergencia. ¿Qué harías tú en la primera fase, en la primera punta, en detectar? O también se puede identificar como llamada de emergencia. Ya usted me pregunta qué lo haría yo al detectar o en el momento de que me llamaran con la llamada, que me hicieran la llamada. Ajá. Detectar primero que todo el lugar donde es, tomar bien las notas de direcciones. Ok. Entonces, en esta primera punta, ¿qué sería? Recoger la mayor información posible. Exacto. La mayor información posible que le dé el radio operador o si es que se está comunicando con otra persona. En este caso sería el radio operador o el REA. Bien, y eso sería importante para ti como operador de vehículo de emergencia. Sí, lo primero que todo es la dirección donde voy, cómo está el lugar, el trayecto. Ok, bien. Pues ahí vamos. Entonces, Profe, bien. Sí, dígame. disculpe, yo ahora recién me vengo conectándome a la clase y el otro día bueno, tuve tiempo, pero no lo hice de ver el video porque la semana pasada no pude conectarme por si acaso a la primera clase. Ok, bueno, pero entonces es necesario, sí, tener en cuenta, es necesario tener en cuenta que es importante ver el video porque se Sí, va a sí, hacer un sí, proceso de evaluación, ¿sí? Y sí, no, sí, lo entonces, tengo claro. claro, de cada clase se extrae algún fragmento para lo que es el tema evolutivo como también, pero igualmente tienes disponibilidad hasta que se libere la evaluación, ¿ok? Sí, no, sí, mire, ya mañana estoy saliente que esta semana he estado todo, 24, 24, 24. Y por eso Vale, he estado un poco tiempo. sin problema, compita. Seguimos entonces. Bien, entonces, en la primera punta, el operador de vehículo de emergencia debe dar lo que es la detención, ¿sí? O lo que es la llamada de emergencia como tal, en donde se recepciona la mayor cantidad de información posible, cómo, cuándo, por qué, ¿sí? ¿Dónde? Bien, qué sucedió. Cada una de estas cosas detalladas porque principalmente aquí hablamos de punto de ubicación, punto de referencia, bien, ya un número al que podemos nosotros llamar en caso de no encontrar el punto de referencia, bien, qué sucedió, por qué sucedió, qué está involucrado, bien, qué se requiere y ahí es donde nosotros pasamos al segundo punto, informar, bien. Entonces aquí le pregunto a Raúl. Raúl, bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas. Bien, bien, gracias a Dios, Raúl. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Bien. La pregunta es, ¿qué harías tú como operador de vehículo de emergencia en la segunda punta de la estrella de la vida, donde dice informar? Bien. Esta es esa informar y también está, que es la misma, notificación al personal o recursos necesarios. ¿Qué harías tú como operador de vehículo de emergencia en esta segunda punta? Eso me dice, hace referencia al informar cuando ya tengo que dar de vuelta el mensaje a la radio operador, ¿cierto? Cuando ya llegamos a la escena. Podría ser, ¿sí? Aquí hay entonces dos funciones. Podría ser una
cuando recibes el llamado, bien, de quien te despacha. Cuando hablamos de despachar es esa persona que recepciona la información principal, ¿ok? Y que te da las indicaciones. En este caso, tú recibes el llamado y tú puedes de una u otra forma, bien, darla de vuelta o dar la respuesta a el personal encargado de la distribución de la emergencia o la administración de la emergencia. En este caso, por ejemplo, aquí en Colombia se conoce como CRUER. No sé qué centro regulador en Chile administra las emergencias como tal. ¿Directamente el SAMU o hay un centro regulador completo? Yo, por ejemplo, estoy en la quinta región y acá funciona a base de SAMU. SAMU tiene un centro regulador de SAMU que ellos distribuyen para el interior de la región todo lo que es clave. Todos los Bien. despachos y salidas se la despachan ellos y nosotros tenemos otra operadora aquí en el hospital base de donde uno está que nos avisa la salida. Y Ok, ahí, como dice usted, al tema de informar, nosotros también solicitamos información de vuelta, como ampliación del X7, o sea, del Z7, que sería como el lugar del destino de la clave. Eh, Ampliación para saber si es que tenemos referencia de algún árbol, negocio, eh, X cosa, porque como lo regula otro centro, no siempre son las mismas indicaciones. claro. Ahora te pregunto, ¿qué otra información aparte de un árbol, de un negocio, una casa, qué otra información sería importante para ti y para tu Ah, compañero? eh, para mis compañeros, ya sea el grupo que andamos dentro de la ambulancia, importante saber el tono de gravedad de la emergencia, o sea, acá sería el X6, que sería ampliar el preinforme de que tiene la base reguladora, el primer despachador, para nosotros saber a qué lo vamos a enfrentar. En qué tono de gravedad salimos, si salimos con todos los elementos sonoros y auditivos, o sea, y visuales, o salimos solamente con baliza, y así nosotros ya salimos más preparados para la escena. Bien, correcto. Ahora, Raúl, la última pregunta. ¿Para ti sería importante alguna otra información de la escena, del escenario donde se está presentando la emergencia? ¿Sería importante para ti? Claro, Como saber por si es ejemplo. si es que digamos es un accidente de tránsito, saber si tenemos carabineros, que sería solicitar el 133 en el lugar, si es que está bombero en el lugar también. Eh, Cosa importante antes de salir, que también son los numerales, si es que vamos a algún lugar que no solamente sea por el nombre de calle, y tener referencia de numerales, el número de contacto de la persona que esté en el lugar con el solicitante, son cosas importantes de salir. Ok, bien. Es importante también a esto sumarle, bien, que se puede posiblemente. Profe, por acá no lo escucho nada. Escucha nada, profe. Es nosotros necesario solicitar esta información y también devolverla. Bien, porque es allí. Profe, Sí, dígame. profe, cuando empezó a hablar de esa información que terminó de dar recién, no se le escucha nada. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora sí. Ok, bien. Le indicaba que es necesario nosotros sumarle a esa información que nos había comentado Raúl, también sumar lo que es el tema del escenario que nos vamos a encontrar, ¿sí? Y solicitar también esa información y devolverla, como posible fuga de algún combustible, como algún tipo de sustancias peligrosas, como alguna afectación a nivel de la población, en este caso alguna alteración pública o manifestaciones públicas, bien, porque en base a eso nosotros tenemos que hacernos nuestro mapa mental y trabajar en base a lo que podemos encontrar y que pueda tener una afectación principalmente para nosotros. Muchas veces nosotros no podemos brindar una atención inmediata o una atención de primera mano porque hay que reducir o confinar factores que se encuentran allí que van a poner en riesgo la vida mía como operador de vehículo de emergencia y la vida del técnico de atención hospitalaria y esos acompañantes en ambulancia. No sé, Ricauter, si vas a indicar algo, que se necesita el micrófono.
No, está bien, escuchando. Ok. Bien, ok, continuamos entonces. Bueno, entonces aprovechamos allí, Ricaute, que estás de una vez activo. Ricaute, ¿cuál sería tu función como operador de vehículo de emergencia en la tercera punta de responder? ¿Cuál sería? En la tercera, Ajá. debemos verificar que la escena sea segura, darle respuesta al paciente que tal caso está saliendo la ambulancia. Que la escena sea segura, dar atención al paciente. ¿Qué Y otro darle sería? seguridad al paciente que ya la ambulancia está, que la ambulancia ya está en camino, algo así, pues. Bien. Vamos, ok. El personal va en camino a atender la emergencia. Podría ser la tercera punta. Bien. O responder. ¿Ok? Correcto. Entonces, dame un orden, el que tú creas más conveniente. ¿Sí? No tiene que ser el exacto, pero el que tú creas más conveniente. Dame un orden de qué haces tú ya de una vez que te despachan, que recibes la información y que vas a responder. ¿Ok? Vas en ruta. ¿Cuál sería tu acción como operador de vehículo de emergencia? No como paramédico. Como paramédico yo te puedo decir, bueno, me indicaron que es un accidente de tránsito, tiene aproximadamente 4 lesionados. Yo como paramédico tengo que hacer un proceso de triaje, tengo que seleccionar al paciente más grave según la vulnerabilidad, todo esto, bioseguridad, colocar collarín, colocar vía. Yo te puedo decir todo eso. Yo necesito es que tú me digas como operador de vehículo de emergencia, ¿cuál sería tu mapa mental en ese proceso de responder y de llegar a la escena, sin tocarlo todavía, de llegar? Verificar que la escena sea segura. Verificar que la escena es segura. ¿Qué más? Esto, también uno pregunta cómo está el tráfico en el área, ¿no? ¿Cómo va el tráfico en el área? Bien, nosotros, sí, eso es correcto y eso es importante para los operadores de vehículos, conocer la topografía de la ciudad, conocer las zonas más transitables y cómo poder nosotros esquivarlas. Bien, ¿qué otra cosa? Esto, ahí en esa parte se pueden usar vías de accesos para Sí, la correcto. llegada. Sí, Sí, correcto. Sí. Vías secundarias podría ser, se podría decir. correcto. Bien. ¿Qué otra cosa? Como chofer del vehículo de emergencia, Ujú. lo principal es saber, o sea, el tiempo de llegada, que el área sea segura, usar vía de acceso. Bien. Sí, correcto. Nosotros cuando entramos en la tercera fase o en la tercera punta de la estrella de la vida, bien, entonces me dice que el personal va en camino a atender la emergencia como tal. En este caso, a responder. Nosotros tenemos que ir haciéndonos en el proceso de conducción con la experiencia que yo puedo tener, yo siempre me imaginaba lo peor, tanto como operador de vehículo de emergencia como paramédico. ¿Por qué? Porque era allí donde yo llegaba y quizás me imaginaba algo sencillo y cuando encontraba algo un poco más complicado, podía tener ese impacto como tal. Entonces a mí me enseñaron a imaginarme lo peor. Bien, y basándonos en eso, yo tengo que empezar a construir ese mapa. Bien, saber principalmente cuáles son, como le decía, cuáles son las rutas de acceso más rápido para llegar al paciente, sin violentar, sin de una u otra forma incurrir en lo que son los delitos a nivel de la normativa de tránsito como tal, en exceso de velocidad, quizás comerme un semáforo en rojo, pasar sobre la acera o el andén, bueno, que cientos de errores que muchas veces se cometen por ese operador de vehículo emergente. Bien, entonces ya al yo comenzar a tomar rutas de acceso principales y rutas de acceso secundarias, no me falla teniendo ya una experiencia en lo que es la demografía o lo que es la población y las horas y lo que es la parte de una u otra forma tránsito.
ya entonces me ubico cuando voy a llegar al escenario como tal, bien, y cuando me ubico cómo voy a llegar al escenario, tengo que saber cómo voy a colocar la ambulancia, bien, a qué distancia aproximada debo colocar esa ambulancia como tal. Ya teniendo en cuenta esto, yo tengo que hacer una evaluación de la escena, bien, en conjunto con una cinemática del trauma. La cinemática del trauma no se enfoca tanto para el operador de vehículo de emergencia, pero sí es necesario de que ese operador de vehículo de emergencia tenga un conocimiento básico de cinemática del trauma. Pero principalmente, ese operador de vehículo de emergencia tiene que tener la capacidad de hacer una evaluación de la escena para poder detectar factores que influyan en algún tipo de riesgo para el técnico en atención prehospitalaria y en este caso la persona directamente como operador. Bien, muchas veces suele suceder en donde el técnico de atención prehospitalaria se enfoca directamente al paciente y hay factores que obvia, que no lo detecta o no lo descubre. ¿Por qué? Porque va con una visión de túnel enfocado a qué va a hacer directamente con el paciente. Entonces ahí es donde nosotros, como operadores de vehículos de emergencia, tenemos que tener una gran capacidad, bien, de poder detectar cada uno de estos factores y poder dar recomendaciones a este técnico de atención prehospitalaria, enfermero, TENS, bien, para que pueda tener su seguridad al mayor porcentaje. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces ya con esto, nosotros entonces pasamos a la cuarta punta o la cuarta fase de la estrella de la vida. José Ponce. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, los coleguitas que están por ahí. ¿Cómo va, José? Saludos. Bien, bien. Saludos igual para usted. Bien, José. Bien. Ya respondimos, ¿vale? Entonces ya entra el proceso de precaución en la escena. ¿Qué harías tú en esa precaución de la escena como operador de vehículo de emergencia? En la precaución de la escena yo observaría bien el terreno alrededor al cual vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿Cómo? Ajá. observaría bien el terreno en el cual vamos a trabajar o cuál está la emergencia. Por ejemplo, siempre resguardando la seguridad tanto mía como la de mi paramédico. Por ejemplo, si hay tendido eléctrico, si hay derrame de combustible, ver bien una vía de evacuación donde va a estacionar el vehículo para que nos proteja tanto a nosotros como al paciente en caso de que haya un alto flujo vehicular. Si hay mucha aglomeración de gente igual, cuidando siempre la seguridad mía y del paramédico. Bien, ok, sí. Entonces parte de responder, bien, y se conecta con lo que es la precaución en la escena, ya entonces se habla de todo este proceso de evaluaciones que nosotros vamos a hacer, bien, y algo muy importante siempre es saber hacia dónde se dirige el viento, algo sumamente importante y es por eso de que de una u otra forma se debe de tener un acúmulo de capacitaciones y experiencia y no nada más decir soy conductor de ambulancia o tengo una certificación de operador de vehículo de emergencia. No, hay un acúmulo de capacitaciones que debería de tener por recomendaciones el operador de vehículo de emergencia. Y una de estas es el manejo de materiales o de sustancias peligrosas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros como operadores de vehículo de emergencia tenemos que tener la capacidad de detectar bien cuándo está involucrado un material peligroso en la escena, bien, y cómo de una otra forma poder contrarrestar y detectar, contrarrestar y de una otra forma aislar hasta que lleguen unas respuestas avanzadas. Bien, y esto es necesario nosotros tener un conocimiento básico de manejo de sustancias peligrosas, como conocer el rombo, conocer qué tipo de sustancia es, dónde o qué tanto de una u otra forma contamina o qué tanto es la ampliación de acción de este tipo de sustancia. Y es allí donde nosotros vamos a dar una recomendación. Bueno, la ambulancia la tengo que colocar en tal sentido, a tantos metros, bien, para no tener una afectación yo como operador de vehículo de emergencia, para no contaminar mi ambulancia y para que mi compañero no tenga de una otra forma una afectación. Bien, entonces aquí vemos que es una necesidad principal. Bien, entonces en esa precaución de la escena, bueno, detectar si hay algún tipo de
de sustancias peligrosas que pueda de una otra forma poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud como tal. Bien, ok. Vamos con Cristian. Cristian, ¿te encuentras por allí? Una consulta, profesor. Dígame, adelante. En esa parte, la número 4 que están hablando, verificar que la escena no sea peligrosa. Si la escena es peligrosa, uno puede mover al paciente a un lugar, a un área seguro. Pero me estás hablando como paramédico o como operador. No. O sea, como para entender las dos formas, ¿no? Como operador y como el paramédico, ¿no? Porque si la escena no es segura, ¿quién es el que decide quién lo mueve? Yo sé que el paramédico va a decidir si se mueve o no se mueve, pero está clarito en esa parte, ¿no? Claro. Mira, nosotros cuando hablamos de un escenario inseguro, vamos a irnos a lo sencillo, ¿bien? Podríamos irnos a un accidente de tránsito, puede ser un accidente de tránsito por un vehículo deportivo y una motocicleta. El vehículo impactó al motociclista y el motociclista quedó en todo el medio de la autopista. Una vía muy transitable que es muy difícil de parar el tráfico, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? De que allí, en procedimientos ya prehospitalarios, literalmente debería de tener la voz o debería de tener el mandato lo que es el técnico de atención prehospitalaria. ¿En qué se basaría él para mover al lesionado o no? En que no se pueda de una u otra forma sellar el paso, en donde no se pueda parar el tráfico como tal, bien, y es necesario nosotros hacer una extracción rápida, en este caso a la acera o al andén, como lo puedan conocer, o al lado de la autopista, donde ya allí no se pueda presentar algún tipo de afectación mayor a ese paciente. Y también donde nosotros tengamos una seguridad completa, porque nosotros no podemos brindar una atención en el medio de una autopista donde no se ha podido detener el tráfico. Si se da la oportunidad de detener el tráfico, bien, si no se puede detener el tráfico en ese momento, y puede ser de que pueda tener una segunda complicación, hacemos una extracción rápida a un lugar seguro y allí sí se atiende rápidamente a ese paciente y correctamente. Otro ejemplo puede ser un vehículo que se encuentra en proceso de incendio, tiene un conato de incendio como tal, y posiblemente el vehículo pueda hacer algún tipo de explosión porque hay alguna fuga de combustible, no se puede controlar, no tengo las herramientas completas para controlar el incendio, y allí sí se hace lo que es la extracción rápida de ese paciente a un lugar seguro, y allí sí se procede a atender correctamente con su proceso de evaluación primaria, evaluación secundaria, reducción de movilidad si lo requiere el paciente y todo lo que con ello cabe. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Sí, correcto. Bien. Tommy, no sé si quieras dar algún aporte en esto, ¿estás por allí? No, efectivamente, como tú nombras, la decisión en cuanto a la precaución de la escena, suena algo egoísta, pero si el equipo está en franco problema o que pueda causar algún problema, evitarlo lo mejor posible. Luego entonces vemos por el lesionado. Sí, primero yo y mi equipo. Y luego el lesionado. Si el lesionado está en una condición insegura, tratarlo de llevar a una condición segura. Ya lo que pasó, pasó prácticamente. Las posibilidades, y así lo dice ya la medicina basa en evidencia, que uno puede ocasionar un daño mayores con una estrategia muy mal diseñada, pero si conservamos los principios básicos de salvaguardar lo más posible su vida, se hace sin ningún problema. El asunto es cuando uno no desarrolla las técnicas adecuadas para ese momento, o algunas veces no utilizar los implementos mejores y adecuados para las situaciones. Entendamos que ya, como dijo Carlos, algo que se llama restricción de movimiento espinal ha cambiado un poco el concepto de movilización de ese tipo de lesionado, como tal, ante un trauma más específicamente. Podemos continuar. Bien, gracias, Tommy.
Ok, entonces tenemos esto ya por aquí, creo que clarito. Bien, entonces pasamos a la quinta fase o la quinta punta de la estrella de la vida. Cristian, Sí, profe. ¿estás por allí, Cristian? Sí, profe. Bien, Cristian, ¿cuál sería tu función, Cristian, en la quinta parte? Bien, cuidados en el transporte, camino al hospital o cuidados en el traslado. ¿Cuál sería tu función como operador de vehículo de emergencia? Lo primero, como conductor, tendría que, bueno, si vamos a una emergencia con sirena, con todo, tomar las precauciones cuando vaya en el traslado con el paciente, tomar todas las precauciones, ya que no solamente llevo al paciente, sino que llevo un equipo de trabajo. Ok. Dame 2 ejemplos de cuáles serían esas precauciones. Eh, lo primero es ver bien en qué distancia van los vehículos para poder ir adelantando, virar, si es que tengo que virar, tomar las precauciones necesarias en ese sentido. Ok. En el sentido de que si no tomo la distancia necesaria para doblar o para esquivar algún vehículo que no se corran, porque no siempre se corren, no solamente va a llegar el paciente a la unidad de emergencia, sino que todo el equipo completo. Ok, bien. Gracias, compañero. Le preguntamos a el Causter. El Causter, ¿cuál serían las acciones a tomar como operador de vehículo de emergencia en el cuidado del traslado? Bueno, como como operador de vehículo de emergencia, darle la mejor seguridad al paciente, como un manejo seguro. Y cuidar al personal que trabaja conmigo. Tener la Bien, seguridad, tener seguridad al volante. ok, cuando hablas de darle un manejo seguro, ¿me estás englobando darle una atención o dar una conducción segura? ¿Cuál sería? Una conducción segura. Bien, ok. Ok, bien. Le preguntamos a José Ponce. Profesor, José, ¿cuál sería aló. tu acción? Sí, te escucho. ¿Cuál sería tu Ay, acción en la quinta punta o en la quinta fase, bien como operador de vehículo de emergencia, para tener un cuidado de ese paciente en el traslado? primero que nada, dar cumplimiento a la ley del tránsito y después hacer los protocolos según el traslado, según la gravedad del paciente. Bien, ok. Última pregunta para darle la palabra a nuestro doctor, bien, que la está solicitando allí. Le pregunto a Ricardo Ortella, Raúl. Raúl, Acá estamos, profe, cuénteme. bien, Raúl, te pregunto, ¿tú crees que tú puedes generar factores que compliquen al paciente en el traslado? Sí, totalmente. El conductor, pienso yo, que es responsable de que la hemodinamia o el traslado del paciente, dependiendo de las condiciones que vaya, cambie de un momento a otro. Si es que uno tiene una mala decisión, se come una solera, se pasa fuerte un lomo toro, porque, por ejemplo, si lleva un paciente crítico que va con monitor, con ventilación mecánica, con las bombas, digamos, con observación de daño neurológico. Eh, la desaceleración brusca, los movimientos bruscos al tomar las curvas, los tirones en los cambios, todo eso afectaría directamente al paciente. Vale, pues, gracias, Raúl, correcto. Adelante, Tommy. A cada uno de los compañeros, ¿ustedes saben cuál es la velocidad máxima según su ley en cada uno de los países que corresponda en una vía pública? Llámese primero autopista y llámese calle. Si lo pueden colocar en el chat, se le agradece.
Hay uno que acertó inicialmente, señores, el hecho que estemos en un vehículo de emergencia también está supeditado a las leyes de tránsito. La gran mayoría de los accidentes en cuales estén involucrados los vehículos de emergencia se debe eso, a la falta o la violentación o estar por encima de las medidas legales, por lo cual quieras o no, están esas restricciones. Las medidas de velocidad están calculadas en función a la hemodinamia y respuesta que tienen cada uno de los vehículos ante eventos que puedan suceder inadvertidos para brindar una seguridad en el desplazamiento o minimizar los efectos secundarios a o motivados a la velocidad. Para aquellos que entiendan por lo menos la primera ley de Newton, efecto de acción y reacción, todo cuerpo se mantiene en movimiento mientras que no haya otra fuerza contraria que así lo detenga o todo masa que esté en reposo se mantendrá en reposo hasta que una fuerza pueda suministrarla. Algo así parecido y en función a toda una serie de estudios que se hacen a consecuencia de todos estos tipos de accidentes es que se mejora las medidas de seguridad y sobre todo de conducción segura y se debe a ello. Si no mantenemos el respeto a las leyes, podemos incurrir en alguna falta en particular y sumarle a la gravedad de lo que ya de por sí mantenemos con el traslado de algún paciente, como es un compañero que pueda estar hemodinámicamente inestable. Hay un video muy característico, bueno, lamentándolo mucho, me dañó el disco duro y tengo borrado mucho, pero traté de buscarlo en YouTube. La diferencia de un accidente, creo que era, es en millas, creo que estaba todavía en 50 millas versus 35 millas, y vean en lo posible cuáles son las consecuencias. Eso es un vehículo normal, pero van a ver las consecuencias en uno en 55 millas y otro en 35 millas, cómo actúan las personas. Si lo llega a conseguir ahorita el link, se los paso. Gracias, Carlos. Adelante. Bien, ok. Entonces, aquí radica algo muy importante. Y esto se fundamenta mucho en la función del operador de vehículo de emergencia. Bien, cuidado en el traslado. Hay muchas personas o hay muchos conductores que le dejan completamente la responsabilidad al TENS, al enfermero o al personal prehospitalario, que en este caso se encarga de la maniobra de estabilización del paciente. Bien, en donde muchas veces ese profesional se dedica a estabilizar hemodinámicamente el paciente, bien, y según las variantes que pueda presentar en el proceso de traslado, pero el operador de vehículo de emergencia, con el desconocimiento en lo que es algo que se conoce como fisiología del traslado, lo que hace es complicar más al paciente, ¿vale? Hay muchas veces por la ignorancia o el desconocimiento de lo que es la fisiología del traslado para técnicos en atención prehospitalaria, quizás personal empírico, que aún se siguen viendo a nivel de Latinoamérica, Sudamérica, personal que no tiene una formación completa en lo que es la atención prehospitalaria, lo que hace es decirle quizás al conductor, darle rápido, que el paciente está grave. Bien. Y el operador de vehículo de emergencia toma estas órdenes como tal y bueno, va a todo lo que es la ambulancia, desarrollando maniobras que lo que hacen es complicar y desarrollar factores dentro de la ambulancia para que este paciente de una u otra forma cambie su proceso de lesión o la patología que tiene para de una otra forma hacerlo. Bien, entonces es aquí donde radica la correcta, ¿sí? O el correcto manejo
o conducción de esa ambulancia, el operador de vehículo de emergencia, para que de una u otra forma se mantenga una estabilidad hemodinámica y los factores que se puedan presentar, porque nosotros como operadores de vehículo de emergencia causamos factores que pueden complicar a este paciente. Entonces el paramédico está tratando de estabilizarlo y nosotros con una aceleración, desaceleración, con una vibración, con muchos otros factores, con un sonido, lo que hacemos es complicar al paciente. Bien. Y por último, ya entonces le explico lo que es la sexta punta, traslado al lugar correcto. Nosotros debemos de tener un conocimiento, en este caso geográfico, bien, de dónde están los puntos de atención intrahospitalaria más cercanos, cuáles son los correctos, teniendo en cuenta de que en muchos países los hospitales se manejan por niveles de atención, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o nivel A, nivel B, nivel C, según lo puedan configurar en su país, pero cada uno cumple una función de atención de los pacientes, ya sea por trauma o ya sea por patologías o enfermedades. Bien, entonces, según la información que me suministra el técnico de atención prehospitalaria, el TEN, el enfermero o médico, bien, ya yo debo de saber qué o debo de entender, ¿sí? Según la complicación, qué centro asistencial me puede recibir ese paciente como tal, ¿bien? Y no poner en vueltas a ese paciente de llevarlo a un centro asistencial, de llevarlo al otro. ¿Por qué? Porque quizás podemos entrar en algo que se conoce aquí como el paseo de la muerte, aquí en Colombia. Claro, que este paseo de la muerte se entiende ya por un tema monetario, por un tema de compra de la salud aquí, que por ejemplo, se desarrolla un accidente en un punto A, ¿bien? Para ver, por aquí, ok. Se desarrolla un accidente en un punto A, ¿bien? Y tiene que ser trasladado a un punto B, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? De que esa ambulancia, ¿bien? Esa ambulancia que está cerca del accidente, y hay una distancia remota aproximadamente, ¿bien? Esa ambulancia llega de donde está al punto A, ¿bien? Y legalmente debería de trasladarlo al punto B, que es el centro asistencial más cercano, ese que está allí, ¿bien? Pero ¿qué pasa? De que aquí es lo que se conoce como el paseo de la muerte, que en vez de llevarlo para este punto, bien, resulta y acontece de que esta ambulancia tiene convenio con este centro asistencial que está más lejos. Entonces, o esa ambulancia, o ese técnico, o ese personal, llegan al accidente y en vez de llevarlo al lugar más cercano, no, lo que hacen es llevarlo al lugar más lejano en donde tienen convenio como tal. Y eso aquí se conoce como el paseo de la muerte y lamentablemente todavía se sigue desarrollando. En vez de ir al punto más cercano donde le brindan la atención, nos van al punto más lejano según el convenio que puedan tener, porque es aquí donde le pagan más que este centro asistencial. Bien, entonces se conoce como el paseo de la muerte y eso es algo que todavía se sigue manteniendo aquí. Pero ¿qué pasa? De que ese operador de vehículo de emergencia debe de tener un conocimiento, bien, de cuál de los centros asistenciales que se encuentran en la zona es el más correcto para trasladarlo, ¿sí? ¿Cuál es el más correcto para trasladarlo, sí? Si lo traslado a un centro asistencial tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿sí? Pero ¿quién me va a indicar eso? Eso mayormente me lo indica el técnico, el técnico, el enfermero o el médico, la gravedad del lesionado y hacia dónde yo me voy a direccionar. Si me voy a un punto, un centro asistencial nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Bien. Yo tengo que tener la capacidad de saber las vías por donde voy a transitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si puede ser que me consiga un colapso en el transcurso de esta vía, bien, voy de una u otra forma a retardar la atención de ese paciente. Bien, teniendo en cuenta que nosotros contamos con
un tiempo estimado, según me lo indica las actualizaciones de PHTLS, lo que es nuestra guía, nuestro manual a nivel mundial de lo que es la atención prehospitalaria. Y nosotros como técnico de atención prehospitalaria, como operador de vehículo de emergencia, tenemos 11 minutos Platinum para brindar una atención y encaminarlo a un centro asistencial cercano, enrutarlo, bien, ya trasladarlo. Y por lo general tenemos algo que se llama como el periodo dorado. Bien, entonces esto, en lo que es el traslado al lugar correcto, debemos de tener ese conocimiento de los niveles y de quién me podría recibir y las rutas más cercanas y más accesibles en ese momento para yo llevar ese paciente al centro asistencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, compañeros? ¿Alguna duda para pasar esto? ¿Algún aporte que quieran dar? No, profe, ninguna duda por acá. Pero como decía usted, esa mala práctica todavía se hace. Acá en Chile, por lo menos, todavía se practica. De elegir el centro asistencial, realmente uno podría ir más cerca, pero por temas de convenio de salud, si acaso en ISAPRE o FONASA, se cambian los traslados, cambia el destino de los pacientes y cambia todo eso. Bien, correcto. ¿Algún otro compañero que quiera dar un aporte, alguna duda que pueda tener? No, todo está clarito ya. Por acá también en Chile, según la distancia de donde uno tenga que llegar al traslado, porque yo también estoy acá en la quinta región y tenemos que viajar más o menos 1 hora para llevar un paciente de gravedad a veces, porque acá donde yo estoy no están todos los medios como para atenderlo al paciente y atenderlo aquí de urgencia. Ok. Bien, ya Por entonces ejemplo, vamos. yo igual estoy acá en Chile, y también en la quinta región, pero yo estoy en la quinta región cordillera. Y por lo menos nosotros acá, yo trabajo en la base de la ciudad de San Felipe y nosotros trasladamos todo a San Felipe. Y si requiere de traumatología, se lleva a la ciudad que está cercana, que es el Hospital de Traumatología en Los Andes. Todo eso lo regula el centro regulador, depende del informe que le da el paramédico. Ok, bien. ¿Algún otro, un último aporte? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Bien. Ok, bueno, entonces, ya teniendo en cuenta lo que fue ese tema de investigación, ¿sí? Habíamos hablado la clase pasada del tipo de transporte, bien, según urgencia vital del paciente, habíamos explicado lo que es emergente, urgente y demorable, según el medio del transporte terrestre, aéreo o marítimo común, ¿vale? Entonces, otra forma de clasificar las ambulancias como tal lo van a hacer según la medicalización, bien. Y según la medicalización la vamos a encontrar en ambulancias no asistenciales. En este caso, por ejemplo, en Chile hay un tema un poco álgido o se maneja mucho lo que son ambulancias no asistenciales, destinadas al transporte de pacientes en camillas sin estar acondicionadas ni dotadas para la asistencia médica en ruta. Esto es, ustedes, los compañeros de Chile, ¿me pueden dar un ejemplo de este tipo de ambulancia? Acá nosotros en la base tenemos, se llama ATS, que es la ambulancia, aunque igual está equipada con soporte vital básico, pero se usa solamente para traslado, como que explicaba usted en la clase anterior, hora al consultorio, gente que está acostada en su casa y tiene que ir a una hora médica o a la diálisis, pero igual está equipada con soporte vital. Ok. Tommy, ¿te encuentras en la sala?
Sí, profesor, buenas noches. Ya. Tommy, ¿te encuentras en la sala, Tommy? Ok, Tommy creo que anda un poquito ocupado. Bueno, tenemos el ejemplo de las ambulancias no asistenciales. Por ejemplo, en Venezuela acontece mucho que ocupan este tipo de ambulancias para centros penitenciarios. Bien, en este caso muchas veces hablan de la seguridad de la tripulación, entonces no dan una atención o no cuentan con equipos para brindar una atención completa a los pacientes que puedan resultar o lesionados que puedan resultar de este tipo de recintos como tal. Bien. Hay otro tipo de ambulancia que también entonces se puede clasificar como ambulancias no asistenciales. Son ambulancias que se dedican más que todo al traslado de pacientes para diálisis o traslado de pacientes por alguna terapia y cada una de estas cositas como tal, ¿bien? Donde no necesitan una atención y una estabilización del paciente. ¿Ok? En este caso, también se cuentan, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, se cuenta con ambulancias que de una u otra forma están destinadas para generar como que, o dar, cumplir con el último voto de esa persona que se encuentra en una enfermedad ya en etapa final y de una otra forma para hacer algún tipo de traslado a su casa o algún lugar específico, bien, pero no generan una atención directa al paciente, bien. Ya aquí entonces entramos en lo que son ambulancias asistenciales. Y las ambulancias asistenciales las vamos a clasificar como soporte vital básico y como también ambulancia soporte vital avanzado. Bien, ya aquí entramos con un proceso de atención, se entra con un proceso de estabilización de ese paciente, ¿bien? Y todas las técnicas que se requieran para lo que es el traslado de lesionado según la patología o el trauma que presenta. Ambulancia de soporte vital avanzado, en este caso cuenta con un médico, un técnico sanitario y un conductor. ¿Cuál sería la diferencia de esa ambulancia de soporte vital básico y ambulancia de soporte vital avanzado? Que esta cuenta con un médico y la de soporte vital básico no cuenta con personal médico. ¿Sí? Profe, Dígame. acá en Chile la ambulancia de soporte vital avanzado, nosotros no teníamos médico, es un enfermero o un kinesiólogo, que son los reanimadores que hacen el puesto de médico. Ok. Entonces, me indica que la ambulancia de procedimientos avanzados solo va un enfermero o un kinesiólogo. Acá en Chile, por lo menos mi base de sitio, nosotros trabajamos. Profe, Adelante. por acá en Chile, también como el compañero, acá en San Antonio soy, la básica, cuando van a buscar pacientes por ser para llevarlos a diálisis o a controles, va solamente el conductor y un auxiliar de servicio, ni siquiera va un técnico. Ahora, cuando vamos a un traslado afuera de la comuna, por ser a Valparaíso, que queda 1 hora más o menos, ahí recién se sube el conductor y un paramédico. Y el avanzado, como dice el compañero, va un enfermero, o en este caso acá hay kinesiólogos que son de los REA, más un técnico. Eso. Pero pienso yo que en la básica siempre deberían dar un técnico, porque la persona que va a la diálisis igual se puede descompensar durante el viaje según cómo esté el transcurso. Ok, bien, hay dos puntos que aclarar. Pregunta. ¿Ese enfermero o ese kinesiólogo tiene la capacidad de medicar al paciente o tiene la autonomía de medicar al paciente y hacer procedimientos avanzados? ¿O lo hace bajo supervisión de un médico? Ya sea por teléfono, videollamada o alguna Eh, aplicación médica. Acá en Chile, mire, lo mismo que dice el compañero, los dos somos chilenos, trabajamos en el SAMU, él trabaja, lo escuché que trabaja en la Quinta Costa, yo trabajo en la Quinta Cordillera,
Y, por ejemplo, acá en la vital básica, siempre es un conductor con un paramédico. Siempre va a ser así. No trabajamos con auxiliares nosotros. Y en el soporte vital avanzado, como le decía, es un enfermero o un kine. Y si ellos medican, por ejemplo, si ven un paciente y saben qué medicamento y todo lo que tiene que pasar, hay algunos R, nosotros llamamos R por medicador, automedican inmediato. Y hay otros R que llaman al centro regulador. Pero el centro regulador, el jefe, por decirlo así, del turno que regula, también es un enfermero o un químico. No, el médico no lo tenemos. Todos se basan en protocolos y están autorizados a medicar. Exacto, acá compañero, lo único malo acá en la quinta región costa, como dice usted, todavía dependemos del hospital. No es como que ustedes tengan otra, o como que ustedes tienen otra base del SAMU. Acá nosotros no. Y eso es lo malo, que siempre andamos con un auxiliar. Sí, bueno, ese es un tema a considerar, y el otro tema que también es importante considerarlo, y muchas fallas a nivel de Latinoamérica, Sudamérica, que por ejemplo, una ambulancia de soporte, ambulancia no asistencial, o una ambulancia de soporte básico, como la clasifican ustedes allá, no destinan a un técnico de atención prehospitalaria para un proceso de traslado, si sea básico. Bien, ¿qué sucede? Que Profe, nosotros... Adelante. disculpe, me voy a pararme 2 minutitos, que no sé si me están llamando afuera de... Vuelvo al tiro. Vale. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros en un proceso de traslado estamos propensos quizás a recoger, vamos a una ambulancia de soporte vital básico, vamos con un auxiliar, bien, no vamos con quizás un personal titulado. Y en el proceso de ir, porque vamos a buscar o vamos a recoger a una persona que va a una diálisis o va a una terapia. Y en esa ida de buscar a esa persona que va a diálisis nos encontramos con un accidente de tránsito. Es difícil, no sé cómo son las normativas en cada uno de esos países, en este caso enfocado a eso, que he estado investigando, bien, es difícil nosotros negarnos a esa atención porque no tenemos el equipaje y porque no tenemos de una otra forma el personal calificado. Si nosotros nos conseguimos con esa emergencia, es difícil decirle no, es difícil detenernos. Bien, y eso de una u otra forma es lo que no entienden el personal que se encuentra en coordinación o el tema de políticas y normativas. Y es allí donde nosotros nos vemos involucrados y muchas veces se desarrollan malas atenciones. ¿Por qué? Porque el personal no está calificado, posiblemente, o porque no tiene la capacidad de equipaje para atender esa emergencia. Bien, y entonces ahí lo que tenemos que hacer es montar el paciente, darle lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no hay alguien que atienda correctamente, no hay el equipo correcto, simplemente es tratar de salir de esa emergencia. Y ahí es donde nosotros complicamos al paciente. No sé si me logré explicar. Sí. Ahora, con el otro tema, bueno, ya ahí entonces me están indicando de que según normativa, este enfermero, este kinesiólogo, tiene la capacidad de automedicar o de colocar algún tipo o aplicar algún tipo de fármaco al paciente. Son normativas en su país, hay otras normativas en donde una ambulancia soporte avanzado de vida, sí o sí debería de ir un médico porque es el que tiene la capacidad de hacer procedimientos avanzados. Bien, ¿qué pasa? De que también hay países en donde va un enfermero o va un técnico de atención prehospitalaria, pero va bajo supervisión médica. En este caso hay un médico de base en el hospital o en su sede principal. Este técnico de atención prehospitalaria o enfermero suministra todos los signos y síntomas que está presentando este paciente, y es allí donde autoriza el médico a hacer algún procedimiento invasivo o avanzado o fármaco, de farmacología como tal. ¿Bien? Entonces también se puede considerar como una ambulancia de soporte vital avanzado. De acuerdo a los equipos, bueno, soporte vital básico, soporte avanzado de vida y soporte pediátrico. Son las clasificaciones que se encuentran a nivel de Latinoamérica. Claro que ya cada uno de los países lo adapta
según su clave, según sus acrónimos, sus requerimientos, pero principalmente así se va a dividir según las normativas técnicas conocidas como KKK. Soporte básico, según la nomenclatura que le puedan dar en cada país. Soporte avanzado de vida, según la nomenclatura que le puedan dar en cada país. Y soporte de vida pediátrica. Por ejemplo, los soportes básicos aquí se conocen como TAC, que son transporte básico de vida. Bien, las TAC. Bien. Pero los soportes avanzados de vida ya sí tienen una clasificación de TAN, transporte avanzado médico. Bien. Y entonces el soporte vital pediátrico ya es una ambulancia o neonatal, ya es una ambulancia configurada y adaptada para este tipo de traslado como tal. Bien, entonces, por ejemplo, la ambulancia de soporte vital básico es el vehículo de transporte de enfermos que lo precise por causa médica justificada, pero cuyo estado no haya de prever la necesidad de asistencia o procedimientos avanzados en ruta. Bueno, ¿qué cuenta una ambulancia de soporte vital básico? Bueno, principalmente con un técnico de emergencia médica y un conductor con formación en técnico en emergencia. Equipamiento: ventilador manual, aspirador eléctrico, tubos, laringoscopio, mascarilla. Bueno, eso va a ser una clasificación según las necesidades por atención que se le pueda brindar. Asistencia respiratoria, asistencia hemodinámica, asistencia de trauma. Cada una lo vamos a dividir, ¿bien? Pero, ¿en qué de una otra forma fundamentamos lo que es la ambulancia de soporte vital básico? En el personal. Técnico de emergencias médicas y un conductor con formación en técnico de emergencias médicas. Bien. Ahora, vean, la ambulancia de soporte vital avanzado es el vehículo especialmente equipado para el mantenimiento de las constantes vitales, los signos vitales, del paciente y preparado para cualquier maniobra médica de urgencia. Este vehículo se destaca por su gran equipamiento en material médico de urgencia y por la preparación de los componentes del equipo médico. En este caso, técnico de emergencias médicas y el conductor titulado como técnico de emergencias médicas como tal. Por último, tenemos la ambulancia de soporte de vida pediátrico, el vehículo especialmente equipado para el mantenimiento de las constantes vitales del paciente neonatal, confeccionados y adecuados para este tipo de pacientes. Recuerden de que muchas veces estos pacientes requieren de procesos o equipos de incubación como tal, incubadora, ¿bien? Para mantener una temperatura y para mantener una tensión correcta del paciente neonatal. Igualmente, esto requiere hacer una adaptación del sistema eléctrico de la ambulancia, un sistema de suspensión quizás puede ser diferente, y una serie de adaptaciones que requiere este tipo de ambulancia y que cotidianamente no se encuentra en otro tipo de ambulancia. Bien, este vehículo mayormente se encuentra asignado únicamente para el traslado de pacientes neonatales de un centro asistencial al otro y cuenta con equipos de incubadora y médicos especialistas acompañados de enfermeros y técnicos en atención prehospitalaria. Muchas veces estas ambulancias se las mantienen asignadas, ahí estacionadas en un lugar hasta esperar el proceso de emergencia. Bien, ya tienen adaptado su incubadora, ya tienen confeccionado el sistema eléctrico, tema de temperatura, todo esto, y tienen un personal médico avanzado para brindar la atención de este tipo de pacientes. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿No? En Chile no. Profe, acá en Chile no tenemos soporte de vida pediátrica. Si, por ejemplo, si necesitamos ocupar incubadora por un traslado de un neonato a otro hospital, sí tenemos a cargo una incubadora en el SAMU, y esa se saca la camilla, la adaptamos en la ambulancia y se traslada al paciente. Y vamos con un técnico de maternidad o una matrona. Claro, muchas veces la ambulancia tiene la capacidad rápida de hacer la adaptación del incubador. Bien, hay ahorita incubadoras que
son muy prácticas, son muy sencillas, se colocan sobre la camilla, ya las ambulancias vienen con sus sistemas eléctricos de conversión de energía para el traslado como tal. Bien, pero hay otras ambulancias que están de una u otra forma confeccionadas ya para lo que es la atención y no perder el tiempo. Bien, entonces eso va a depender del tipo de ambulancia, ¿sí? Y de la actualización que tengan en el caso de los equipos, ¿ok? Ok, ¿me logran escuchar? Sí, sí, sí. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos entonces con tipos de traslado. ¿Ok? Y en tipos de traslado vamos a encontrar primarios, secundarios y terciarios. Bien. Cuando hablamos de tipos de traslado primario, vamos a hablar desde el lugar en que se produce la emergencia hasta el hospital. Bien. Primario, desde el lugar en que se produce la emergencia hasta el hospital. Secundario, desde un centro sanitario a otro. Y terciario, dentro del propio hospital o centro asistencial. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que atender un accidente de tránsito o tenemos que atender a una persona con una enfermedad repentina, a ese tipo de traslado lo vamos a clasificar como primario. Pero ojo, hay políticas según cada país que esto puede cambiar. Bien, pero a nivel internacional se clasifica a esa atención primaria, a ese lesionado que se encuentra tirado en el pavimento o que se encuentra allí, le están generando un brigadista de emergencia, una empresa le está generando una atención hasta que llegue la ambulancia para ser trasladado. O esa persona que ha recibido una parada cardiorrespiratoria o tiene una insuficiencia respiratoria, tiene una enfermedad repentina y necesita que la ambulancia llegue al sitio para ser trasladado al hospital. Bien, entonces lo conocemos como primario. Cuando hablamos de secundario, bueno, se traslada, yo encontré a un paciente, un accidente de tránsito y lo trasladé a un centro asistencial nivel 2. Bien, en ese centro asistencial nivel 2 le dieron toda la atención posible, lo estabilizaron, pero ahí tienen que hacer una intervención avanzada y necesita llevarlo a un nivel superior. Entonces trasladamos a ese paciente de un hospital a otro hospital. Bien, y aquí en donde hablamos de que es un traslado secundario. Bien, ahora cuando hablamos de traslado terciario, bueno, dentro del propio hospital. Tengo que hacer una evaluación de rayos X a ese paciente y resulta de que el paciente está en la sala de emergencia, pero rayos X está un poco fuera o está un poco lejos, perdón, de lo que es la sala de emergencia. Y por los pasillos y todo esto se les hace difícil conectarlo y llevarlo lo más rápido posible. Entonces, bueno, teníamos que sacarlo de esa sala de emergencia y llevarlo a rayos X por una ambulancia, porque no lo podemos llevar por el medio de la vía, dentro del centro asistencial, porque va en contra del pudor y de todo el cuento de la protección del paciente. ¿Ok? O ese paciente requiere de un proceso se me fue la palabra, requiere de una terapia, ¿bien? Y el paciente se encuentra en la sala de recuperación. Bueno, quizás la sala de terapia se encuentra un poco lejos del área donde está, entonces se coloca en la ambulancia y se saca de lo que es la parte de recuperación, el área de recuperación, y se traslada a el área de terapia. Pero dentro del mismo hospital, ¿sí? No se sale a otro hospital, sino queda aquí. Entonces, es los tipos de traslados según
el que nosotros vamos a encontrar. Primario, secundario y terciario como tal. Bien. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el concepto que nosotros vamos a manejar en traslado prehospitalario? Bueno, principalmente, el traslado prehospitalario es un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes. Bien, en este caso comprende todo lo del servicio de salvamento, atención médica y transporte que se presta a los enfermos o accidentados fuera del hospital y que constituye una prolongación del tratamiento de urgencia a nivel intrahospitalario. Bien, objetivo. Esto es muy importante, por favor. Llevar al paciente adecuado, al lugar adecuado y en el tiempo adecuado. 11 minutos platino para cumplir con un periodo dorado. Recuerden, ya no es una hora dorada, sino se conoce como periodo dorado. Para mayor información de esto, tenemos nuestro curso de primera línea del trauma. Bien, ok, continuamos. ¿Qué es el traslado interhospitalario? Servicio solicitado por un centro de salud para movilizar un paciente de un centro asistencial a otro. Y tiene como objetivo mantener la estabilidad del paciente durante el traslado y controlar los riesgos para su vida y la salud. Mayormente aquí encontramos personal médico que este paciente casi siempre o en su gran proximidad son pacientes inestables que necesitan ser trasladados a un centro asistencial avanzado y conseguimos ya personal altamente calificado. Bien. Ok, vean esto. Tipos de ambulancia según normativa KKK. Bien. Y aquí cuando hablamos de los tipos de ambulancias según esta normativa, vamos a hablar de la clasificación de las ambulancias según su estructura. Hace rato clasificamos las ambulancias según su nivel de asistencia, por el equipo que lleva. Bien. Pero ahora lo vamos a clasificar según su estructura, según su elaboración. Ya hablamos de ambulancia, por ejemplo, terrestre. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí en Colombia muy poco hablan de las ambulancias según tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bien. Ambulancias aéreas. En este caso la vamos a encontrar de ala fija y de ala rotatoria. Y ambulancias náuticas, que son las ambulancias de transporte rápido. Bien. Pero vamos a enfocarnos en nuestras ambulancias terrestres. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bien. ¿Qué me dice la normativa KKK? Que las tipo 1 tienen un chasis de vehículo tipo pick-up o 150. Puede o no haber comunicación entre la cabina del conductor y el área del paciente. Y los traslados del paciente o heridos en condiciones que no pongan en riesgo potencial su vida y salud. Bien. Las ambulancias tipo 1 son utilizadas para el transporte asistido de pacientes estables, excepto en lugares donde no haya otro medio de transporte de mayor complejidad disponible. Muchas veces este tipo de ambulancia no se requiere una atención avanzada por el espacio con que se cuenta, un espacio mínimo, ¿sí? Porque son ambulancias muy pequeñas. Ok. Ambulancias terrestres tipo 2. Bien, ya aquí cambia el tipo de chasis. Un vehículo modular o un avance. Bien. Hay comunicaciones entre la cabina del conductor y el área del paciente. Y son las más apropiadas para el traslado de pacientes críticos y condiciones especiales, en este caso para el traslado. Ya esta ambulancia tiene un poco más de espacio, se encuentra una comunicación directa con el conductor o el operador de vehículo de emergencia, bien, y tiene una mayor capacidad para lo que es la utilización y colocación de equipos como tal. Bien, un poco más cómodo, un poco más estable. El sistema de motivación un poco más suave y más adaptable. Bien, entonces es un vehículo modular, bien, o tipo vans. Y ya aquí entonces encontramos las ambulancias tipo 3, que estas ambulancias tipo 3 ya en este caso
son de chasis de 350 o 650, ¿ok? No existe comunicación directa entre la cabina del conductor y el área del paciente por lo que es la adecuación de la ambulancia. Bien, hay un espacio como por ejemplo aquí hay una barrera, bien, que no cumple con una comunicación directa. Hay otras ambulancias que sí lo cuentan, bien, hay unas ambulancias que sí lo traen y otras que en su mayoría no, ¿vale? Pero cuando hablamos de que no existe comunicación directa, no quiere decir, porque mira, véanlo aquí, aquí no hay el agujero que mayormente tienen las ambulancias tipo van, sino tienen una ventanita pequeñita, vean, una ventanita pequeñita. ¿Ok? Pero esto no quiere decir de que no hay comunicación con el operador de vehículo de emergencia. Muchas veces este tipo de ambulancias tienen un intercomunicador, bien, ya sea por parlante o ya sea por tipo teléfono, en donde mantienen la comunicación directa con el operador de vehículo de emergencia. Bien, hay otras ambulancias que tienen algo que se conoce como semáforo, bien, que según el color, son 3 colores, indica el estado de gravedad del paciente y ya de una otra forma el operador de vehículo de emergencia identificar este color, ya puede de una otra forma tomar la forma de conducción más recomendada, ¿ok? Denominada unidad de triaje, y así se clasifican por el espacio que pueda contar este tipo de ambulancia. Vean, bien. Entonces, cuando hablamos de unidad de triaje es porque este paciente puede de una otra forma adaptarse a transportar más de un paciente. Entonces, aquí tenemos un paciente y aquí podemos trasladar a otro paciente. Bien, por el espacio, ¿ok? Muchas veces también se puede trasladar en lo que es esta, vamos a borrar aquí que se me fue un poquito. Muchas veces tienen el espacio para trasladarlo en esta zona, bien, que es la zona en donde se sientan los acompañantes por el paramédico también, y podemos distribuir lo que es la atención. Muchas veces este tipo de ambulancias cuentan con un técnico de atención prehospitalaria, cuentan con un médico, o cuentan con un técnico de atención prehospitalaria y un auxiliar del mismo nivel, bien, y pueden brindar una atención correcta a 2 pacientes simultáneamente. Ok. Transporte de paciente en estado crítico o de alto riesgo que requiere asistencia médica avanzada. Full cómoda para nosotros trabajar y desarrollar lo más posible al paciente que se encuentre inestable, ¿sí? Ok. Bien, entonces aquí ya entramos con componentes estructurales de la ambulancia. Bien. Y aquí es donde vamos a mandar a hacer la última investigación, ¿ok? Para finalizar con este tema y entrar en lo que es la fisiología del traslado, ¿ok? Vamos a hablar de cada uno de los tipos de ambulancias, según la normativa técnica, el peso, el sistema de amortiguación, ¿sí? Colores a utilizar, ¿bien? Y aquí entonces entramos en lo que es la fisiología del traslado, ¿bien? Pero entonces, ya por la noche de hoy vamos a finalizar la actividad. Por el grupo se le va a asignar, por el grupo del WhatsApp se le va a asignar qué es lo que se va a investigar, ¿ok? Para la próxima clase discutir sobre la normativa técnica de sus países con respecto a la estructuración y elaboración de la ambulancia. ¿Vamos bien? Entonces aquí, señores, abro el debate. Vamos a dar unos minutos para intervenciones, para dudas, para aclarar cualquier tema. Adelante, Claudio. Hola, profesor, buenas noches. Oiga, usted la clase anterior nos había dicho que nos iba a mandar la normativa chilena por el WhatsApp. ¿Usted la tendrá por ahí o tendremos que buscarla? Ya la comparto. Hoy aprovecho de compartir esa normativa chilena y con esa normativa chilena es que se hacen ustedes, van a hacer esta actividad, ¿ok?
Ya, muchísimas gracias. Vale. Clau, ¿algún aporte? ¿Qué te pareció la clase hoy? ¿Alguna interrogante que quieras aclarar? Profesor, como siempre, agradecido de sus conocimientos, de la paciencia que nos tiene también, del apoyo y la retroalimentación. Es importante y se agradece también que nos escucha a todos un poquito. Bueno, mis compañeros también habían hablado mucho de que en Chile, lamentablemente en Chile no tenemos unificados criterios. Uno de los compañeros habló de San Felipe, que es quinta cordillera, perdón, más hacia la cordillera de los Andes. Tenemos el otro compañero que es quinta San Antonio, quinta costa, y yo trabajo en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que también es parte de la quinta región. Pero tenemos muchas diferencias en lo que es el trabajo y el manejo de cada uno de los SAMU, de los SAPU, y está muy desunificado el país en ese sentido. Falta mucho trabajo, falta mucha comunicación entre nosotros para poder hacer un trabajo en conjunto para bien del usuario en este caso. Eso sería, profesor. Vale, gracias por tu aporte. ¿Alguna otra persona que quiera aclarar algo? Dar No sé si me escuchan. Adelante. Les hablo desde Guatemala. Yo veo que en sus países tienen bastante unificación de los vehículos de emergencia. Nosotros acá en nuestro país estamos mega atrasados con todo lo que ustedes ven. En este curso estaba aprendiendo muchas cosas porque no tenemos toda la capacidad que ustedes tienen. Por ejemplo, la mayoría de personas que conducen vehículos de emergencia y todo, he visto con ustedes que sus estándares, sus conocimientos hacia los vehículos, sus conocimientos hacia sus luces, hacia todo, tienen otro tipo de capacidades que aquí a la larga hay dos tipos de servicio, ¿verdad? Municipales, unos voluntarios, otros privados. Ninguno tiene el mismo estándar, todos tratan la manera de tener como árboles de Navidad y no tener una unificación de vehículos de emergencia como tal. Me interesa bastante conocer más de lo que ustedes hacen porque estamos muy descontinuados, atrasados y no tenemos tanto conocimiento como lo mencionan ustedes. Mencionan lo de los vehículos, las capacidades. Acá le llaman tipo A, un vehículo que tiene oxígeno, monitores, DEA, más no todo lo que ustedes tienen, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que hay países en donde no cumplen al 100% con la normativa. Bien, hay países que de una otra forma sí se pueden regir, principalmente por estas normativas KKK, que son normativas estadounidenses que han podido ser una calca y copia para muchos otros países. Como lo decía, hay clasificación, hay países que le dan una clasificación diferente, pero principalmente se basan en eso, se basan en el equipamiento que tiene la ambulancia según equipos de una otra forma médicos, paramédicos, auxiliares, enfermeros, kinesiólogos y también esas herramientas que van a utilizar. Entonces ya ahí se le puede dar una clasificación general como soporte básico, soporte avanzado de vida o soporte pediátrico, ¿vale? La otra clasificación que casi siempre se le va a dar, que hay países que no lo toman en cuenta, pero es algo estándar, es la clasificación según la estructura de la ambulancia. Porque, por ejemplo, vean esa ambulancia que está allí de fondo. Esa para mí, a simple vista, es una ambulancia de soporte, una ambulancia tipo 3,
una ambulancia de triaje por el tamaño que tiene, bien, a una ambulancia quizás hay muchos países que adaptan lo que son las Toyota, Land Cruiser, que son ambulancias muy pequeñas, que la estabilización se hace un poquito más difícil para ese paciente, pero eso va a depender de, según las características del terreno, la demografía de la ciudad, de cómo, de una otra forma, si es una zona urbana o una zona extraurbana, sí, sí, eso tiene muchas clasificaciones que en la próxima clase lo vamos a entender. Ok, gracias, muy amable, gracias. Sí, ya la próxima clase vamos a hablar de adaptaciones de ambulancia, de cuando son prototipos y cuando no son prototipos y cuando cumplen con la normativa o no. Porque hay muchos países que hacen adaptaciones de ambulancia, pero no cumplen con la normativa, ¿sí? Y eso suele suceder. Entonces allí vamos a hablar y vamos a entender de por qué el prototipo, por qué la Mercedes tiene su prototipo, por qué la Toyota, por qué la BMW, por qué la FIA, cada una de estas tiene sus prototipos. ¿Y cuál es la diferencia de un prototipo de ambulancia y de una adaptación? Ok, adelante, Tommy. Señores, hay que entender que hasta por región, por lo menos hablando de Estados Unidos, que conozco un poquito más también al respecto por la clasificación que acá, y las necesidades varían. Es decir, que tampoco esto, no se crean que es solo de una región. O sea, Venezuela también cumple con esa situación hasta no hace mucho. Más o menos explico de Venezuela. Había un sistema de clasificación por Covenin, es un marco de regulación no legal, pero sí se puede tomar para referencia. Luego, la Sociedad Venezolana de Medicina, Emergencia y Desastre, y es aquí donde hago un ojo al respecto. Señores, traten de buscar sus sociedades que regulan o manejan esta área prehospitalaria e intrahospitalaria. Por lo menos en Venezuela está la Sociedad Venezolana de Medicina, Emergencias y Desastres. En Chile está ya la Sociedad Chilena de Emergencia. En Colombia está la Sociedad Colombiana de Emergencia. En Argentina también ya hay una sociedad. Ellos paralelamente crean normas para poder regir ciertas, en este caso, los vehículos de emergencia. Así se estableció aquí en Venezuela y fue por los que algunas empresas, sobre todo la principal aquí venezolana, que es la petrolera, se empezó a regir y prácticamente, como dice Carlos, es un copy-pega de un poquito de lo mejor de Estados Unidos y un poquito de lo mejor de Europa, que no se había actualizado hasta ahorita, hace como 4 años atrás, 5, cuando otra vez llega Fondo Norma, que es la actualización de las normas Covenin, y ya no solo entonces crea nuevamente o hace un mejoramiento de estas normas que debe regir un vehículo de emergencia, y a su vez crea lo que debe, el personal que debe estar dentro de ese vehículo de emergencia. Así que ya por lo menos ahorita en Venezuela contamos, ojo, no es una legislación legal como debía suceder, y es lo que hasta ahorita un grupo de profesionales trata de hacer, es crear la ley de medicinas de emergencia prehospitalaria. Lamentándolo mucho, eso ha costado. Ya por lo menos también otra vez la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencia y Desastre tiene el reglamento para el personal prehospitalario. Entonces, por lo menos ya hay un avance que, bueno, no sigue siendo totalmente legal, pero sigue siendo un marco de referencia, porque también así lo establece nuestra ley general. Y avalado por la sociedad que se encarga de esta área, por a través del Ministerio Popular para la Salud, está encerrado o son competentes en esa área. Entonces, mi recomendación para aquellos que están iniciándose en este ambiente o verificando dentro del área hospitalaria lo que es la función de un conductor de vehículo de emergencia, no está de más. Y cuando lo recaben y recopilen, hagan su presentación y transmítanselo a sus compañeros, porque esto es algunas veces un tema que es un secreto a voces. Si solo aquellos que más o menos se han preocupado y encargado de esa situación
es cuando empieza a aflorar. Pero si nos unimos más, y es el agradecimiento de ustedes poder estar con nosotros para este tipo de adiestramiento, entonces abrir esas oportunidades de poder seguir mejorando la profesionalización de del personal que está encargado de esos vehículos de emergencia, para que sea de mejor uso. Y después, bueno, insisto, y como ustedes tienen esa ya, que ven que no están totalmente coordinados todos los puntos, aun cuando pertenecen a la misma región, ver entonces la oportunidad de empezar a crear mesas de trabajo para poderlos regular. Eso es parte también de lo que sería el objetivo dentro de esta actividad. Adelante, Carlos. Bien, bueno, si no hay nadie que vaya a generar algún otro aporte, vamos a dar entonces por finalizada la actividad, esperando ya mañana a primera hora se le está compartiendo las asignaciones, ¿sí? Para finalizar con lo que es la fisiología del traslado. Recuerden que es algo muy importante, entonces ya quedaría la clase, la clase esta con fisiología del traslado y un video de evaluación de la escena y seguridad en la escena para compartir. Ya con eso podemos finalizar la actividad de operador de vehículo de emergencia. Se hace lo que es el proceso de evaluaciones, una evaluación es sencilla, nosotros vamos a estar por el grupo pendiente y ya entraríamos en el proceso de emisión de certificados, ¿ok? El día de mañana le estamos pasando ya lo que es la fecha de la próxima clase, que creería yo que va a ser el martes, si no es el martes, el miércoles bien, pero ya le estamos informando para que estén pendientes y puedan participar. Igualmente, esta clase está siendo grabada y se le va a compartir para que ustedes puedan visualizarla por nuestro canal de YouTube. Señores, agradecerle a cada uno de ustedes por su disciplina, por su interés, ¿sí? Por ser parte de nuestro programa de capacitación y esperando que le haya gustado mucho y que haya sido de mucho interés para ustedes. Bien, Dios les bendiga grandemente, que tengan muy buenas noches, que tengan muy buen turno y estamos pendientes por nuestro grupo de WhatsApp. Saludos.